La generación distribuida a nivel global avanza de manera vertiginosa. Estén o no preparadas las naciones, el mercado y su regulación se han posicionado desde la ruralidad hasta las grandes ciudades del mundo. En nuestro país, su desarrollo representa desafíos a todos los sectores. En el primer poder de la República se han iniciado la discusión importante sobre estos temas. Es por eso por lo que convocamos a este foro denominado Desafíos de la Generación Distribuida frente a la armonización del Sistema Eléctrico Nacional. De inmediato llamamos a nuestros panelistas. Doña Katia Cambronero Aguiluz, diputada de la República. Aquí en la primera silla, por favor, doña Katia. Gracias. Don Jan Volkrevink Danielson, presidente de la Cámara de Generación Distribuida. Gracias, don Jan. Don Daniel Fernández Sánchez, director del Centro de Desarrollo de Regulación de la ARECEP en representación del Regulador General de la República. Y don Luis Fernando Andrés Jácome, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Para este foro hemos pactado una exposición de 10 minutos por cada participante, que tendrán luego un espacio para ampliar y atender las preguntas del público, así que a las personas que deseen hacer consultas, les solicitamos ponerse en pie, dar su nombre para que se les pueda atender sus consultas. Iniciamos entonces. Vamos a arrancar con doña Katia Cambronero Aguiluz. El tema es la Ley de Armonización y Generación Distribuida para el Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Muchísimas gracias, buenos días, don Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Voy a hacerlo de pie, no sé si me coloco de aquel lado, ustedes me indican dónde es mejor. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, don Ronnie, que es un socio en esto y cada vez que lo escucho aprendo muchísimo. Don Daniel, la ARECEP, que es un actor fundamental, y don Jan, ¿verdad? Que ahí nos encontramos en luchas importantes, al Consejo de Administración de la compañía. Muchas gracias por abrir este espacio, realmente es importante. A los compañeros del ICE y bueno, y a todas las personas que hoy nos escuchan, que nos van a ver en la televisión. Sin duda esto es un tema relevante. Si los costarricenses, si a mí me preguntan como legisladora de la República cómo yo podría priorizar elementos importantes en discusión en la Asamblea Legislativa, para mí es el tema más importante de esta legislatura, porque significa una transformación en el modelo de desarrollo para Costa Rica. O sea, tan relevante es este tema que puede significar que Costa Rica avance o que Costa Rica se quede atrasada en su modelo de desarrollo. Y yo quiero decir algo, nuestros abuelos fueron tan sabios cuando lograron generar electricidad a partir de fuentes renovables. Realmente yo encuentro que fue un elemento maravilloso que en ese momento nuestros abuelos nos dejaron y que en este momento nosotros tenemos el reto de entender cómo lo vamos a cambiar para mejorar. Tenemos las bases en este modelo, no veo la presentación, tenemos las bases ya sustentadas, pero tenemos una discusión que dar como país y es cómo vamos a evolucionar. Si seguimos manteniendo el modelo actual,
Costa Rica se va a quedar retrasada y va a perder la competitividad que durante muchísimo tiempo ha tenido. Y es que aquí tenemos a los sectores industriales demandando tarifas diferentes, estabilidad en el sistema, la posibilidad de una cobertura mejor, pero también tenemos a las personas en sus casas demandando una posibilidad de consumo de fuentes renovables. Entonces, definitivamente hay un cambio sustantivo que dar, pero yo he de decir, por alguna razón no avanza, bueno, he de decir que sí tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo en este momento. Soy una defensora absoluta de la electricidad como la mejor forma de producir energía en este país. Costa Rica tiene que hacer un gran debate, no solamente sobre su sistema eléctrico, tiene que generar un debate sobre su matriz energética total. Y eso es una conversación que he tenido mucho con el viceministro, que de verdad yo aprendo muchísimo de él, pero que en realidad no estamos tocando en este momento. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí nosotros tenemos que definir la visión que queremos como país. Esta es una información de la producción eléctrica que en este momento, en el 2023, tuvo Costa Rica. Yo me siento de alguna forma preocupada por lo que estamos haciendo, porque estamos consumiendo más térmico versus renovable. Y sí, tenemos un problema de cambio climático, y sí, hubo un problema con los embalses, y sí, llovió menos, eso es claro. Pero esto lo que refleja es que hace años debimos de haber avanzado en el modelo de generación distribuida en forma más contundente. Porque entonces lo que hacemos el año 2022 era cerca de 85%, 90% de hidro. En este momento va a ser un 67% de hidro, pero estamos produciendo un 15% de térmico, con el costo que eso significa. Pero además no solamente con el costo que eso significa, con la posibilidad más bien de ir perdiendo la transición que necesariamente este país requiere. Y aquí es donde yo llamo la atención en términos de, a ver, tenemos todo el potencial y los recursos para que Costa Rica se vuelva un país muchísimo más interesante en la generación distribuida. No pasa la presentación, por algo será. Solo, ahora sí. Sí, gracias. Porque si nosotros queremos realmente cumplir con nuestro plan de descarbonización, estamos cogiendo para otro camino. El camino que estamos llevando en este momento no es el adecuado. Decíamos que para el 2025 para el 2030 íbamos a tener una matriz eléctrica 100% renovable. Ustedes acaban de ver que estamos más bien dando pasos hacia atrás y eso no tiene lógica. Pero además que en el 2035 el 30% del transporte público íbamos a contar con el tren eléctrico, pero además el 30% de la flotilla de vehículos de transporte público iban a ser eléctricas. Ahí no hemos hecho absolutamente nada. Donde sí ha habido una transformación importante es en la flotilla de transporte privado, que en este momento hay más de 20,000 vehículos eléctricos y sigue el desarrollo hacia la electromovilidad como un elemento importantísimo. Y eso yo quiero decir y rescatar, ahí es donde se ve el interés del ciudadano de hacer una transición, no solamente por un tema de sostenibilidad. Evidentemente yo soy una amante de la sostenibilidad y del ambiente, pero además de eso, gracias, además de eso debo decir que es un elemento económico. A veces se ha querido ver este tema de la electromovilidad como un tema básicamente de los ambientalistas locos que andamos ahí. No, es un tema económico, porque la producción de electricidad se hace en este país. Si nosotros aumentamos los consumos eléctricos, generamos valor agregado en una actividad versus seguir importando combustibles fósiles, que básicamente es un commodity donde no se le agrega ningún valor, donde no hay mayor valor para la producción local versus la producción de electricidad, que además yo le sumo, la producción de electricidad está sustentada en las zonas rurales costarricenses, y eso sin duda puede significar
atracción de inversión fuera de la gran área metropolitana, con todo lo que significa de conveniencia para el resto de las industrias. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la matriz eléctrica nacional y mi discusión y en la Asamblea Legislativa de por qué defender la electricidad, y se está hablando de la importación de gas natural y se está hablando de la producción de otras fuentes sustentadas en combustibles fósiles, pero a mí me parece que eso va a seguir distrayendo la conversación en temas sustantivos, que es cómo logramos nosotros mejorar nuestra matriz energética, asegurar nuestra energía. Recuérdese que si algo nos dejó de experiencia a nivel de las naciones, la guerra de Ucrania, es poder asegurar el abastecimiento de energía para los países. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son los desafíos y qué es lo que estamos analizando en el proyecto de armonización del sistema eléctrico? Pues el proyecto lo que plantea es que realmente logremos tener un ordenamiento en ese marco del sistema eléctrico nacional a partir de una figura que sirva como operador de mercado y como operador del sistema. Pero creo que uno de los aspectos más importantes es abrir la posibilidad de la generación eléctrica y además de la comercialización a través de subastas. Hemos tratado de incorporar un elemento que a mí me resulta importantísimo que se discuta, que es el servicio económico de interés general, y de eso hay que hablarlo. Costa Rica tiene que avanzar en ese modelo. Don Daniel sabe que yo soy muy insistente en ese término, pero que realmente es fundamental. Y por otro lado, me parece que es crítico hablar de la generación distribuida. Tan solo un 0.4% de nuestra matriz eléctrica está sustentada en el sol. O sea, discúlpeme, ridículo. Este país que tiene energía solar más de 6 horas al día, no puede ser que apenas tenemos países como Honduras, que tiene un 10% de cobertura, o países como Guatemala, que tiene un 7% de cobertura. ¿Cómo es posible que nosotros no lleguemos ni a un 1% del abastecimiento? Entonces, evidentemente hay un desafío enorme, y hay un desafío sustentado en las tarifas y en el costo que está teniendo para los usuarios la producción de energía solar, que resulta absurdo, prohibitivo, y de alguna forma ha desacelerado el crecimiento en esa actividad. Quiero cerrar porque ya se me fue el tiempo, que sin duda este es un tema del que hay que hablar mucho, de que significa un reto importante, que tenemos que generar espacios de diálogo, y aquí las distribuidoras tienen un papel importante, y por eso me alegra muchísimo. Si quieren, vamos avanzando hasta el final. Aquí sin duda el papel de las distribuidoras, y que hoy la compañía esté abriendo este espacio, pero además esté abriendo el espacio para conversar de la generación distribuida, es importante. Yo lo digo insistentemente. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo y generamos un marco regulatorio, lo que vamos a hacer en el corto y mediano plazo es crear espacios de informalidad. Sí o sí, las personas van a adquirir sus paneles solares y van a comenzar a producir su electricidad. Eso va a ser porque va a ser. Si nosotros realmente no legislamos en favor de que exista un desarrollo ordenado, lo que vamos a crear es un mercado informal, desordenado, que no le conviene ni a las distribuidoras ni le conviene al país. Eso va a pasar. Cuando comencemos con las baterías o las fuentes de almacenamiento muchísimo más robustas y más estables, esa es una alternativa que tendrán los consumidores, porque ellos van a querer producir su electricidad. Pensar que eso no pase es ser muy ingenuo. Así que o avanzamos y comenzamos a desarrollar de forma ordenada, con visión de largo plazo, con una visión de transformación de nuestra economía, o simplemente, pues bueno, no tendremos un mercado ordenado, y yo creo que eso no le conviene a nadie. Así que tenemos retos importantes, ¿verdad?, en este tema, y sin duda el primero y crítico está basado en las tarifas. El otro, para mí, que es importantísimo, es la inversión, y aquí es donde se vuelve estratégico la participación del sector privado en este tema. Básicamente esa es la visión. El proyecto camina en la corriente legislativa, no al ritmo que desearíamos,
existen muchas inquietudes y yo quiero decir algo. Nadie cuando nos sentamos a hacer el texto ni las mociones pensó nunca en debilitar al ICE. O sea, particularmente a nadie le interesa, por lo menos a esta legisladora no le interesa debilitar al ICE porque eso sería catastrófico para este país. Lo que nos interesa sí es que se habla que se necesita una inversión en el sistema eléctrico de más de 4.000 millones de dólares que las instituciones públicas no tienen y que es importantísimo que el sector privado participe en esa atracción de inversión y por supuesto que le demos espacio a la generación distribuida como una gran oportunidad de desarrollo y de mejorar la participación de la electricidad en la matriz energética nacional. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedo a la orden de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doña Katia. Ahora le corresponde su turno a don Jan Volkrevink, presidente de la Cámara de Generación Distribuida, y su tema es la visión de la Cámara desde las reformas legales y regulatorias para potenciar los recursos distribuidos. ¿Uso el clicker o él nos ayuda? Muy bien, bueno, mientras aparece nuestra presentación, aprovecho para saludar a todo el público presente, en particular a don Ronnie, a don Gastón, a Luis Fernando, Daniel, doña Katia y muchos otros funcionarios y ejecutivos de entidades que para nosotros son clave en nuestro desarrollo y nuestra gestión y que, debo decirlo, para nosotros no ha sido fácil. Hemos venido siendo un jugador un poco marginado, nuestro sector, en el ecosistema eléctrico nacional, pero hoy con este evento y con las palabras muy amables de nuestro buen amigo Luis Fernando, doña Katia, que siempre ha sido una aliada nuestra formidable desde el Congreso, don Daniel en Arecep, también estamos teniendo conversaciones importantes, nos falta un poco, pero quería también mencionar, a propósito de un comentario de doña Katia, yo vengo de Escandinavia, Noruega y Suecia, y me llama la atención que Noruega es un país que, al igual que Costa Rica, salió en gran medida de un relativo subdesarrollo gracias, en primera instancia, a la hidroelectricidad. Fue algo determinante y, claro, después, obviamente, el petróleo y gas natural. Pero es una analogía interesante. Yo quiero aprovechar hoy para referirme, por un lado, a lo que es la generación distribuida, la evolución del marco regulatorio y el estatus y los retos de la normativa actual, y también un poco aspectos relevantes de la ley de armonización en el contexto de los DER. Y esto que les decía de que sentimos que soplan vientos de cambio, lo vemos en el hecho de que CNFL hoy pues organiza y anfitriona un evento focalizado a los recursos energéticos distribuidos en el contexto de la ley de armonización. Y todo esto refleja que somos un sector que estamos adquiriendo pues más protagonismo y relevancia, y eso se refleja también en que la misma ley de armonización hace varias referencias a los recursos energéticos distribuidos. Dicen que para entender hacia dónde vamos, primero hay que tener claro de dónde venimos y dónde estamos, y por eso quería señalar algunas de los aspectos que todavía nos chiman un poco el zapato con la normativa actual. Teníamos primero una etapa de plan piloto, luego la etapa del reglamento MINAE de generación distribuida, que se llama medición neta sencilla, y este es un concepto importantísimo.
Luego viene la etapa donde se publica la ley 10.086, que ha venido en distintas etapas de implementación debido a los transitorios. Se reglamenta en febrero del 23 y en septiembre del 23 se publican los instrumentos regulatorios, y esto es un tema, todo un tema. Voy a mencionar que en la normativa anterior nosotros pues le vimos pros y contras. Dentro de los pros, básicamente para nosotros lo que funcionaba de esa normativa era el esquema de medición neta sencilla, porque era un buen esquema que permitía al abonado prosumidor aprovechar muy bien sus excedentes. Estos contras no voy a entrar en detalle, solo mencionar que fueron los factores que impulsaron la constitución y la creación de nuestra Cámara de Generación Distribuida. Ahora, ¿cuál es el problema principal que se suscita con la nueva metodología tarifaria? Que con la medición neta sencilla, el abonado tenía un beneficio económico pues bastante favorable. Cada kilovatio hora de energía, digamos, desplazada por el sistema solar, le genera un beneficio de 118 colones por kilovatio hora. Y los excedentes que se inyectan para consumo diferido, aquí hay un delta entre la tarifa residencial y la tarifa acceso, y genera un ahorro de 92 colones, que es un 78%. Entonces, nuevamente, hay un beneficio económico importante. Con esta nueva metodología pasamos desafortunadamente de tener un beneficio económico a una penalidad económica, donde ya el kilovatio de energía autoconsumida tiene un recargo, con lo cual nos baja el beneficio económico. Antes de la recién publicada modificación, también la energía retirada se gravaba con esta misma tarifa acceso, con lo cual se encarecía innecesariamente ese componente. Y el otro problema es que no ha habido realmente desde entonces una forma funcional y viable de aprovechar los excedentes, porque si bien hay una tarifa de compensación económica de excedentes, en la práctica no ha sido posible monetizar eso. Entonces, como comprenderán, la ecuación se ha desbaratado para un montón de usuarios. Esta pirámide es solo para ilustrar que en la base están todos los abonados residenciales y pymes que están afectados por esta situación, al punto de que antes de esta modificación prácticamente el 91% de los abonados del CEN quedaron fuera del mercado de la ley de 1086, lo cual creo que todos podemos coincidir que es un total sinsentido. Se publicó y se anunció recientemente, aquí vemos a don Eric y a don Daniel que nos acompaña, la modificación a la metodología tarifaria del consumo de acceso, y ahí lo que se hace básicamente es eliminar de esta ecuación el componente de energía retirada. Entonces, sí tenemos en efecto un leve paliativo que, según estimaciones de ARECEP, le ahorra a este tipo de abonado entre un 20 y un 30% vis a vis la normativa anterior, pero como se sigue, digamos, imponiendo un canon o el llamado impuesto al sol al autoconsumo directo, pues todavía sigue siendo problemático y todavía no tenemos soluciones claras para la compensación de excedentes. A esto le añadimos la tarifa TEDER, que es otra tarifa recurrente basada en potencia instalada. Vemos una gran disparidad entre las tarifas por kilovatio instalado de las distintas distribuidoras. Llama la atención que entre la mínima y la máxima hay más de un 1000% de diferencia. Ahora Copelesca está solicitando un incremento del 130% a esta tarifa, lo cual nuestra Cámara se opone férreamente. Sigamos, por favor. ¿Cuánto queda? Ok, entonces, dos cositas.
Aquí no me voy a meter mucho en esto. Pasemos a la siguiente. Nos preocupa que hay muchos prosumidores con contratos que están siendo afectados por lo que consideramos es un desacato de preceptos de irretroactividad y sobrevivencia del derecho abolido, y lo más grave, con mucho perjuicio económico. Y también aprovecho para señalar que nosotros consideramos que en el caso de Arecep, pues deberíamos esperar que la diseño y fijación de instrumentos regulatorios no atenten contra el propósito de la ley, que es promover los DER. Sigamos. Rápidamente aquí, nada más vamos a mencionar algunos de los artículos del proyecto de ley de armonización que consideramos relevantes para nuestro sector. Por ejemplo, el hecho de que se definen, digamos, parámetros y espacios de participación para el autoconsumo, para la generación distribuida para los recursos, que dan a pensar que por ahí se nos pueden abrir espacios de mercado que hasta ahora han estado, digamos, restringidos y limitados. Aquí yo creo que no interesa tal vez entrar en todos estos puntos y el tiempo no lo permite. Entonces voy a resumir tal vez un punto importante. El proyecto de ley de armonización prevé un concepto por el cual nosotros hemos venido cabildeando, que es la medición neta virtual, que significa que un abonado gran consumidor que no tiene espacio para sus DER en su lugar puede generar, qué sé yo, en Guanacaste y transportar la energía a su lugar de consumo. Entonces, cierro con esto, recapitulando, de que para nuestra Cámara nuevamente nos complace que estamos participando en estas mesas y estos procesos de diálogo, y que se nos esté también tomando en cuenta para un proyecto de ley tan importante como lo es el de armonización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jan. Ahora vamos a escuchar a don Daniel Fernández, quien es director del Centro de Desarrollo de la Regulación en Arecep, y abordará el tema desde la resolución de tarifas de la generación distribuida y sus alcances. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación a este foro. Doña Katia Cambronero, un saludo cordial. Don Jan, amigo con algunos desacuerdos en algunos momentos, pero siempre amigo. Y don viceministro de Energía, don Ronnie. Desde la Arecep hemos venido trabajando desde mucho tiempo atrás de la ley de 1086 en ir diseñando todos los instrumentos regulatorios necesarios para poder tener hoy los instrumentos regulatorios que tenemos basados en la propia ley de 1086, la cual es una ley que tiene algunas inconsistencias que nos han hecho hacer instrumentos que no necesariamente han sido el agrado de todos, ni tampoco que buscan cumplir necesariamente el propósito de la ley. Este es el marco jurídico, ya don Jan más o menos lo abordó desde la publicación de la ley de 1086, el 7 de enero de 2022, hasta la primera reforma del 1 de octubre del 2024, que tiene la modificación a la metodología tarifaria que aprobó la autoridad reguladora, la cual entra en vigor a partir del 2 de noviembre del 2024. Este es un artículo muy importante que tiene la ley de 1086, es la base neurológica que tienen las tarifas diseñadas. Y es que la misma ley dice que la fijación tarifaria debe garantizar que no se creen subsidios o cargas económicas en favor de aquellos usuarios que poseen recursos energéticos distribuidos en detrimento de aquellos participantes del CEN, o sea, en detrimento de aquellos que no tienen generación distribuida. Y a partir de ahí hay que diseñar esas tarifas que no creen esos subsidios. En otras palabras, los generadores distribuidos tienen que cargar con absolutamente todos los costos que le generen al sistema, producto de este artículo de la ley de 1086, el cual se repite en varios incisos a lo largo de la ley. Repasando nada más modalidades, generación isla.
autoconsumo sin entrega de excedentes y autoconsumo con entrega de excedentes a la red. Son las tres modalidades que tiene la generación distribuida. Sin operación en isla, nosotros no tenemos nada que ver, no regulamos, no están interconectados a la red, son gente que no está conectada a la red, nosotros no hay ningún costo regulatorio ni tarifas que deben cancelar. Sin entrega de excedentes, ahí sí, están conectados a la red, hay interacción con la red y hay una regulación y tarifas que tienen que pagar. Es importante ver que sin entrega de excedentes tienen que haber medios tecnológicos que impidan esa entrega de excedentes. Con entrega de excedentes a la red, ahí sí, yo puedo vender excedentes a la red. Y esta diferenciación es muy importante porque en estas dos modalidades que están interconectadas a la red, en el momento que yo inyecte a la red, ya estoy vendiendo excedentes a la red, ¿verdad? Y esos excedentes a la red tienen que ser compensados de alguna forma. Entonces también es pensar que las distribuidoras muchas veces están recibiendo excedentes que no necesariamente están compensando. Entonces tienen que tener las dos modalidades. Si no quieren recibir excedentes, tienen que estar en la modalidad sin entrega de excedentes con barreras tecnológicas para que no se pueda inyectar. Pero si inyecta, está entregando excedentes que tienen que ser compensados por la distribuidora. Estas son las 4 tarifas que fijó la autoridad reguladora: cargos de interconexión a las redes, tarifa de acceso, compra-venta de excedentes y reconocimiento económico, y reconocimiento de los costos, rentabilidad de inversiones y canon, que se llama tarifa TEDER. Estos son los montos ya aprobados por la autoridad reguladora. La primera es tarifa de interconexión, se paga una única vez. Esos son los rangos mínimo y máximo de cada una de las empresas distribuidoras. Importante señalar que cada una de esas tarifas son tarifas máximas. Eso quiere decir que la distribuidora, si así lo quiere, puede cobrar menos, ¿verdad? En procura precisamente esa negociación y esos incentivos que se buscan para que se pueda promover la actividad. Compra-venta de excedentes. Es la única tarifa en la cual el generador distribuido puede recibir una retribución por los excedentes que está vendiendo o inyectando a la red. No obstante, recordemos que la ley de 1986 indica que la empresa distribuidora está facultada a comprarlos, pero no está obligada a comprarlos, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación también es muy importante que está en la ley, que no la obliga a comprar los excedentes, sino que es algo facultativo. Si quiere los compra, si quiere no los compra. Lo que es importante es tener claro es que si no los va a comprar, entonces tienen que estar en la modalidad sin entrega de excedentes. O sea, tampoco los debería estar recibiendo. Costos, rentabilidad de canon, es una, tarifa por kilowatt, por capacidad instalada. Y la última, que es acceso y disponibilidad de red, que también don Jan la tenía en rojo, yo aquí también la tengo enmarcada en rojo, que ha sido la tarifa que ha generado mayor preocupación por parte del sector. ¿Cuál es el concepto de esta tarifa o qué es lo que busca esta tarifa? Primero, aplica solo a monómicos, que es un aspecto importante. Va entre los 15 colones, que es la SPH, la más barata, hasta los 31 colones, que es Copesantos, que es la empresa más cara por kilowatt. Una tarifa máxima, o sea, las distribuidoras si quieren pueden cobrar menos, como les decía ahora. Y de hecho Copesantos creo que es la única que cobra menos que esos 31 colones. ¿Qué es lo que busca esta tarifa? Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, en la casa de la izquierda es un consumo de red de 500 kilowatts, no estoy conectado a la red. La de la derecha es un generador distribuido que consume 300 kilowatts y genera 200 él mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca esta tarifa de acceso? En caso de que no pueda generar, si no puede generar esa energía, tiene que sacarla de la red. Entonces, esos 200 que genera, la red tiene que estar disponible y tiene que tenerlos para que él los pueda utilizar. Porque mentira que si consume 500, su consumo natural sea de 500 y no puede generar 200, va a consumir solo 300. No, él requiere seguir consumiendo los mismos 500. Entonces, por eso, esa tarifa de acceso y disponibilidad es precisamente eso. Lo que busca es reconocer la disponibilidad que tiene que tener la red para este generador distribuido y que no puede ser pagada por todos los otros abonados del sistema, porque así lo dice la ley de 1986. En otros casos particulares, todos los otros abonados nos hacemos cargo de aquellos casos, por ejemplo, la gente que se pasa a cocinar con gas o la gente que empieza a reducir su factura eléctrica, pero de repente vuelve a tener consumo eléctrico. Toda la red tiene que estar disponible, pero todos pagamos eso. En generación distribuida no puede haber eso, porque esa diferenciación la hizo la ley. La última modificación que les decía, que salió en el octubre del 2024 y va a estar en vigor a partir del 2 de noviembre del 2024,
Anteriormente se cobraba por toda la energía consumida, independientemente de la forma de generación. En la tarifa de acceso se pagaba por todo lo que yo consumía, ya sea que lo retirara de la red o que yo mismo lo generara. Y ese era el monto que tenía que pagar. Con esta modificación solo se va a pagar por lo que yo estoy generando. ¿Y por qué? Porque lo que yo estoy generando, porque yo estoy generando lo que estoy dejando de consumir de la red, pero la red sigue teniéndolo listo para mí cuando yo le necesite como generador distribuido. Entonces solo va a pagar por ese pequeño monto. Y eso se llama energía autoabastecida. Que la energía autoabastecida va a ser el consumo natural menos la energía que la empresa, la energía comprada a la empresa. Esta es la gran diferencia. Antes se pagaba por todo el consumo natural. Ahora se va a pagar únicamente por la energía autoabastecida menos, que es el consumo natural menos la energía comprada a la empresa distribuidora. Y las formas de cálculo son esto. El consumo natural antes de la ley de 1086, los contratos que siguen vigentes, va a ser energía generada menos depositada, más retirada, más comprada. Yo quito todo lo que es morado ahí, que ustedes ven, y eso va a ser la nueva cantidad por la que yo voy a cobrar la tarifa de acceso. Y esto es importante porque verdaderamente va a venir a alivianar un poco la factura eléctrica de los generadores distribuidos, que antes tenían que pagar por todo su consumo y ahora solo van a pagar por lo que generan. Y lo que generan en realidad es un costo de oportunidad porque les tiene que salir más barato que comprarlo de la red, si no, no tiene sentido generar. Y este es un ejemplo rápido, nada más, digamos, con la metodología anterior. Un generador distribuido compraba 300 kilowatts, generaba 200 y no inyectaba nada a la red. Era un generador distribuido sin entrega de excedentes. El consumo natural era 500, que es lo que realmente consumo, independientemente de la fuente de generación. Supongamos que el precio de kilowatt eran 90 colones, tenía que pagarle a la empresa distribuidora 300 por 90, los 27.000. Supongamos que la tarifa eran 20 colones, la tarifa de acceso, y tenía que pagar por esos 500, tenía que pagar 10.000. En total factura 37.000 colones. Ahora, con la nueva modalidad, solo paga por lo que está generando, que serían esos 200. La factura sería 32.000, de 37.000 a 31.000, que es un ahorro importante y que puede empezar a incentivar la generación distribuida. Me dicen que ya no tengo más tiempo, entonces esto sería mi presentación. Estos cambios regulatorios nosotros los vamos a ir haciendo, vienen más cambios que tenemos que ir analizando conforme se vaya desarrollando el mercado. Es importante tener esa claridad de que esto inició con muy pocos generadores, ha ido cambiando en el tiempo, cada vez hay más generadores distribuidos. Nosotros en Arecep creemos en la generación distribuida y creemos que es el camino que tenemos que seguir, incentivándola, buscando siempre la forma de apoyar a los generadores distribuidos, pero también hay que considerar que hay aspectos legales que debemos cumplir que no necesariamente van en esa misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Y cerramos esta parte de exposiciones con don Luis Fernando Andrés Jácome, gerente general de la compañía, y presentará la visión del sistema con alta penetración de recursos distribuidos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá. Nuevamente un saludo a doña Katia. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que es muy importante el espacio político tenerlo acá. A don Jan, con el que nos hemos sentado a hablar bastante en estos meses que he estado con la gerencia general. Y por cierto, el próximo lunes tenemos reunión. Así que seguimos coordinando y buscando las mejoras para el grupo de generación distribuida. Don Allen, muchas gracias. Muy claro el tema de las tarifas. Que por ahí en la prensa algunos nos dijeron que nos portábamos mal y que estábamos cobrando como el 300%. Y nosotros lo que dijimos es, nosotros respetamos lo que la autoridad reguladora indica y hemos sido respetuosos y eso es lo que hemos puesto en cobro a los clientes. Ahí si hay una empresa que se porta bien y no es de que era la Arecep, sino es de que era el SNE, ha sido la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Así que seguiremos siendo muy respetuosos de lo que la autoridad reguladora indica y vamos a hacer. La siguiente, por favor. Bueno, empecemos por la definición de lo que famosos DERMS que decimos. Y tal vez el último estribillo lo más importante. La 10.086, que fue la ley que sacó el Poder Legislativo en la legislación anterior, básicamente lo que habla es de autoabastecimiento. O sea, lo que promovía era, después del reglamento que teníamos de neteo sencillo, como dijo don Jan, pasamos a esa ley.
Esa ley que fue impulsada en la administración anterior, lo que buscaba era impulsar la colocación de paneles solares, como tradicionalmente se dice, pero no solo era paneles solares, era un poco más allá, inclusive hasta pequeños generadores eólicos en las casas. Que lo que es tradicionalmente es el panel solar, sí, eso fue lo que se motivó y empezó a generar. Y se hizo básicamente para autoabastecimiento y empezó a tener mucho éxito. Pasemos a la siguiente. Y la compañía lo tiene claro, la primera parte de abajo, la ley 10.086, lo que veía era carros eléctricos, paneles solares, generadores eléctricos, básicamente en una infraestructura. Puede ser una industria, puede ser una casa, puede ser cualquier lugar. Básicamente eso es lo que buscaban. Y ese fue el principio de esta ley. Pero quedó en esa ley fuera lo que vemos hacia arriba. Quedó fuera la distribución, la transmisión y la generación. Y a eso es lo que viene la ley de armonización. Y aquí es para empezar a empatar las dos leyes. O sea, la ley de armonización lo que viene es a complementar lo que dijo la 10.086. Claro que es muy importante la parte de hacia arriba, porque está limitada la 10.086 básicamente al autoabastecimiento. Y si queremos ver datos de la compañía, en la siguiente lámina vamos a ver, pasamos a la siguiente, aunque doña Katia nos dijo que era un menos del 1%, y es cierto, doña Katia lo dice desde el punto de vista de granjas solares colocadas por el sector público o privado en Costa Rica. O sea, las granjas solares que hay empresas, por ejemplo, que yo en Honduras, como yo lo explicó, hay proyectos de 100 megavatios instalados por el sector público en Honduras. En Costa Rica sí es cierto, tenemos pocos, pero si vemos la generación distribuida, la suma de todos los proyectos que se han instalado en una compañía, nosotros ya sumamos 45 megavatios instalados. Nuestra demanda actual, andamos como en 640 megavatios. Más esos 45, podríamos decir que estamos prácticamente llegando a 700 megavatios. Y si le sumamos la generación propia, que en algunos momentos entra, podría ser que, dependiendo del mes, podría ser más o menos unos 70, 80 megas más. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Realmente la penetración solar sí se está viendo en Costa Rica. 45 megavatios es prácticamente como un 6-8% de nuestra demanda. O sea, sí hay paneles instalados. Y voy a decir algo, cuando se empezó con la ley 10.086, todo el mundo creyó que esto iba para Copeguanacaste o para Lice en las zonas de costeras. No, el sector que más ha crecido en esto hemos sido nosotros. Yo sé que en algún momento hemos tenido algunas diferencias de criterio con la Cámara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido muy ordenados. Y aquí tengo que exaltar al grupo de trabajo de generación distribuida, la comisión que tenemos, encabezada por Raúl Fernández, en donde hemos trabajado de hacerlo muy ordenado porque sabíamos que éramos el principal actor que le iba a llegar los proyectos grandes. ¿Y por qué? Porque evidentemente estamos en el Valle Central y en el Valle Central pues hay mucha diversidad de industrias, hay mucha diversidad económica y era donde más podía llegar el proyecto. Y lo vemos, 1.417 sistemas instalados, tenemos reservados 7 megas más, o sea, y siguen incrementando los proyectos. ¿Que hemos sido rigurosos? Sí, hemos sido rigurosos. ¿Por qué? Porque si no se nos hubiera hecho un desorden. ¿Que hemos sido muy estrictos? Sí, hemos sido muy estrictos. Y creo que eso es parte de la responsabilidad que hemos tenido como empresa para atender el tema. Siguiente. Ahora bien, hay otra ley que no hemos hablado, la ley 10.234, en la cual claramente la ley le dice a las zonas francas fuera del gran área metropolitana que se pueden autoabastecer. Y eso es una ley que todavía no se ha explotado. Entonces, ahora que se habla, y ahora lo dijo don Ronnie, al cual le agradecen mucho que esté por acá, que vienen futuros proyectos y el gobierno ha insistido en tratar de abrir zonas francas fuera del área metropolitana, estas zonas francas podrían ser sus propios generadores de electricidad. O sea, la legislación sí ha ayudado a tratar de hacerlo. Ahora, que estén todas las zonas francas dentro del gran área metropolitana, ya son otros 100 pesos. Pero sí tenemos legislación en donde claramente podríamos tener cualquier tipo de red dentro propia para una zona franca. Entonces, sí hay legislación, pero no la hemos aprovechado como país y creo que tenemos que empezarlas a aprovechar. Siguiente. Ahora bien, tenemos la 10.086, tenemos la 10.234, que es la de zonas francas fuera de la gran área metropolitana, tenemos armonización y tenemos soluciones tecnológicas. Todo esto hay que englobarlo en un solo proyecto. Yo creo que hay oportunidad, en armonización tenemos mucha oportunidad. Bien nos ha dicho nuestro presidente ejecutivo, Marco Acuña, ha dicho, el LICE tiene mucha capacidad de hacer, pero no podemos hacer todo lo que el país necesita. Sí necesitamos la ley de armonización, sí necesitamos que en la parte de generación haya un concepto. Yo que me he reunido varias veces con don Ronnie y algunas otras autoridades, he dicho que es que tal vez la ley de armonización quiere abarcar demasiado. Queremos ir desde generación hasta la distribución. Entonces hay muchos actores actuando, cada actor tiene su interés particular.
Yo creo que si partiéramos un poquito, y aquí es una pequeña recomendación para doña Katia, yo creo que podemos ir haciéndolo por etapas. Entremos a lo que más necesitamos. Necesitamos más generación y transmisión. Y quiero enfocarme en transmisión. Porque si en transmisión no hacemos nada, podemos tener grandes bloques de consumo en el norte, grandes bloques en el sur, pero si en transmisión no hacemos nada, como bien dije por ahí, y lo ha dicho don Ronnie, no hay transición energética. Porque no podemos traer la gran energía hacia donde se consume. La transmisión es fundamental, ha sido, bueno, voy a decir, la transmisión, cuando hicimos la línea, que se llamaba línea alterna, que en el ICE le llamamos eterna, porque duraron como 10 años construyéndola, que es la que viene de la zona norte, bordeando hasta llegar a San Miguel, se le puso la línea eterna, duraron más de 10 años construyéndola, y no por culpa del ICE, por culpa de nosotros mismos como ciudadanos, porque recursos de amparo, yo no quiero ver una torre de transmisión en mi cafetal, yo no quiero ver la línea por acá, pero tenemos que abrirnos, o sea, el pensamiento tiene que cambiar. Si queremos ver un país desarrollado, tenemos que tener toda la infraestructura, no es solamente generar y distribuir, también necesitamos la transmisión. Y yo creo que también es un enfoque tremendo el que hay que hacer ahí. Yo creo que esperemos que la legislación, ahora que viene otra vez la discusión, se enfoque mucho en transmisión. Hay que darle todas las herramientas, y aquí hay que ser honestos, la transmisión seguirá siendo un monopolio natural, y el monopolio lo tiene hoy en día el ICE. Y eso lo va a seguir haciendo el ICE, pero hay que hacer la legislación para que sea más ágil ese tema. Cuando alguien nos mete un recurso de amparo o nos mete un juicio porque en una zona queremos poner una torre y se para todo un proyecto, no puede ser. O sea, el país necesita avanzar. Entonces yo creo que no es solo pensar en generar y ver grandes consumidores. Yo creo que también hay que pensar en el centro, que es la transmisión. Y transmisión es fundamental en este momento. Ahora, cuando queremos ver toda esta gran inversión que quiere venir a Costa Rica de microchips y chips y todo esto, ahí es donde hay que centrarnos. Por eso es que yo creo que la ley de armonización tiene una gran oportunidad, pero separémosla. Porque si queremos todo, va a ser muy difícil. Hay demasiados sectores pujando por sus intereses. Yo creo que ahí es una pequeña recomendación al Poder Legislativo, el primer poder de la República, para ver si lo podemos lograr. La siguiente. Ok, ahí tenemos la oportunidad, tenemos la generación distribuida frente a esto. Nosotros seguiremos apoyando todo lo que son proyectos de generación. Seguiremos siendo respetuosos de todos los proyectos que vengan. Ayer que teníamos reunión de nuestro comité, como dije, tenemos 7 megavatios ahí en cola, y aquí le anuncio a don Jan, ya tenemos varios circuitos distribuidos, ya tenemos 7 circuitos modelados, lo vamos a tener en la página web a partir del mes de noviembre, y ya la gente va a poder empezar a ver cuánta energía puede poner hasta una casa en su casa. O sea, cuánto podría tener en ese punto. Aquel famoso 15% que teníamos de regulación se desaparece a raíz de los reglamentos que ha sacado la autoridad reguladora. Nosotros pensamos tener todos nuestros circuitos modelados para septiembre del próximo año. Son 129 circuitos, pero cualquier cliente lo va a poder ver a nuestra página web. El próximo lunes que tenemos reunión, don Jan, se lo vamos a mostrar a usted, y queremos hacer una reunión con toda la cámara completa, con todos los actores, para mostrar cómo está nuestra página, cómo lo pueden ver, cómo puede un cliente a través del NICE, poner el NICE y decir, mira, yo podría poner 30, 50, 500 kilowatts de instalación de generación distribuida. Eso es un gran trabajo que estamos haciendo en la compañía, la gente encomendada por la gente de planificación, pero totalmente ligado con todo nuestro sistema de información geográfico. El ICE también lo está haciendo, el grupo que lidera el ingeniero Gonzalo Mora lo está haciendo fuertemente, y todas las distribuidoras vamos ahí. Yo creo que tiene una gran oportunidad la generación distribuida de seguir incrementándose en el país. Lo único es que respetando el marco regulatorio. Quedo por acá porque se me fueron los 10 minutos, pero estamos a la orden para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, y a todos los expositores. A partir de este momento, si requieren hacer alguna ampliación a su exposición, están invitados. Y a ustedes, el público, recordarles que si tienen preguntas, levanten la mano, les llevamos el micrófono, y en pie, por favor, hacer sus consultas. Señores panelistas, ¿hay alguna ampliación que quieran hacer? Don Luis Fernando, adelante. Gracias. Yo tal vez, porque se me quedó, ¿verdad? Y aquí es otra recomendación para doña Katia. Un gran problema que tenemos son los grandes consumidores. Yo sé que usted es una bandera al gran consumidor, pero hay que definir claramente qué es gran consumidor. Cuando vemos países en Centroamérica como Guatemala o El Salvador que han llegado a decir que un gran consumidor son 100 kilowatts, yo lo comprendo. Países que no han hecho la tarea, y disculpen cuando digo tarea, este país, las 8 empresas de distribución, hemos hecho la tarea. El país está electrificado al 99.8%. En el año 70, cuando yo estaba en el kinder, el país tenía menos del 49% electrificado. Y si en el año 2024 prácticamente tenemos 100%,
Yo pienso que las 4 empresas cooperativas, las 2 municipales y las 2 estatales, el ICE y la compañía, hemos hecho la tarea. Entonces, abrir el mercado para que venga un distribuidor, un consumidor grande, perdón, se me fue la palabra, perdón. Bueno, los grandes generadores que van a venir a vender energía vienen con una maletita, le dice, yo le traigo energía desde El Salvador, le traigo energía desde Honduras, y nada más le voy a pagar los viajes que corresponden a las empresas. Yo creo que eso no juega. O sea, yo creo que hay que definir quién es gran consumidor. 1.500, 1.000, podría ser, pero llegar a niveles tan bajos nos va a afectar a todas las distribuidoras. Y es que si las distribuidoras no hubiéramos hecho el papel que nos corresponde, yo digo, y tiene razón, no hicimos la tarea, ¿sí? Castíguennos. Pero hemos hecho la tarea. Nosotros llevamos electricidad hasta el último rincón de nuestras empresas. Las SPH, la compañía, tenemos 100% electrificado en nuestro territorio. El ICE no ha llegado al 100 porque le faltan las zonas indígenas, pero ahí va poco a poco. Entonces yo creo que sí hemos hecho el esfuerzo. Entonces, pensar que un gran consumidor son 100 o 150 kilovatios, ahí nos va a afectar muchísimo a nosotros. Por eso yo creo que tenemos que definir claramente en la ley qué es un gran consumidor. ¿A dónde llega ese gran consumidor? Yo estoy de acuerdo. Las grandes empresas andan tratando de considerar para poder comprar energía en algún sitio más barata y traerla. Pero es justo eso. Yo creo que ahí es donde las empresas distribuidoras nos acuerpamos y decimos, y somos un actor dentro de la ley de armonización, que no nos parece esa parte cuando dicen que lo quieren bajar muchísimo. Yo creo que es parte de lo que tenemos que negociar. Adicionalmente, en la ley de modernización también hay plantas hidroeléctricas. Si entramos con el ECOSEN y el ECOSEN va a definir quién genera y quién no genera, y hay plantas que ya están construidas, no las podemos cerrar de la noche a la mañana porque tengan un costo de operación más alto. Hay que también llegar a eso. Hay plantas que todavía están, por ejemplo, Reventazón, está en proceso de pago. Entonces, si las vamos a sacar a competir con alguien que entre hoy, no es justo tampoco. Entonces, hay serias variables en la ley que hay que entrar a jugar y a discutir fuertemente. Por eso es que yo digo que la ley debemos separarla y verla por capítulos, porque no todos los actores nos interesa toda la ley. Yo estoy de acuerdo con apertura y generación. Don Marco lo ha dicho claramente, porque no lo puede hacer todo el grupo, dice. Y bueno, y tal vez como última noticia, le decía a la señora diputada que estamos con 2 proyectos solares en la zona de Belén y Santana, que esperamos tener el próximo año en vigencia. Agradecerle aquí al Consejo de Administración, que ya nos dio la primera venia. El próximo mes de noviembre vamos al Consejo Directivo del ICE para que también nos den la venia para continuar con los proyectos. Y la compañía sí está muy metida en el tema de generación distribuida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Doña Katia. Bueno, me parece que en principio ha sido súper interesante. Yo no sé si don Luis me va a seguir invitando porque a veces yo no soy muy correcta políticamente. Yo creo que queda claro el desastre normativo que tiene este país con la exposición que acabamos de hacer. Y por eso el proyecto se llama de armonización. Creo que ahí el viceministro fue muy sabio. De cómo logramos realmente tener un marco regulatorio a partir de modelar adecuadamente el sistema eléctrico nacional. Aquí el tema, y don Luis ha sido como muy claro en decirlo, es que ya existen mercados, existen empresas distribuidoras que ya tienen su cuota de mercado, y yo entiendo que es muy complicado, ¿verdad?, que esa cuota de mercado tenga un decrecimiento o tenga una modificación a partir de una modificación del sistema, porque evidentemente, si ustedes me preguntan a mí desde mi ideología, o sea, ahora que don Daniel presentaba, yo sé que no tiene que ver con la ARECEP hace lo que la ley le dice que tiene que hacer, pero a mí, o sea, hasta que me brincaba el ojo, porque yo decía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos este tipo de legislación? Evidentemente que es una legislación que frena la posibilidad de la incorporación de otro mercado que va a ser competencia del sistema que ya tienen las distribuidoras. O sea, eso yo lo entiendo. Pero lo que también hay que entender es que si no hacemos las modificaciones, ni las distribuidoras van a quedar con un mercado asegurado en el largo plazo, y esto va a significar un problema económico para el país. Entonces, o nos ponemos de acuerdo o lo que estamos haciendo es un desastre para Costa Rica. Y por eso es que este proyecto es tan importante, que si la cantidad de la definición del gran consumidor y ese tipo de cosas, sí, claro, eso creo que es importante hablarlo. Para mí particularmente el tema de generación es un tema crítico, fundamental, porque si no nos vamos a quedar sin energía eléctrica.
O sea, es que aquí ya no es si lo hablamos, no. O sea, a ver, no existe la capacidad con recursos públicos para un desarrollo en la generación según la demanda que va a tener el país y sobre todo si queremos llegar a las cuotas de descarbonización, que eso sería lo ideal, no la vamos a poder cubrir. Entonces, o sí le entramos a la apertura en la generación. Y el otro gran tema es, en el tema de la generación distribuida, vamos a tener que hacer cambios importantes y aquí evidentemente las distribuidoras tienen una responsabilidad de cómo hacer este rediseño, porque de alguna forma la ley está blindada para que no exista una afectación a los mercados de las distribuidoras. Lo tenía que decir. Y yo aprecio muchísimo a las distribuidoras y las respeto muchísimo, pero la ley, cuando uno la lee, evidentemente se cuidaron muchísimo de que no existiera una afectación a las distribuidoras. Y está bien, yo lo entiendo, no es que eso esté malo, pero en este momento, si no hay una modificación, sí van a tener una afectación en el mediano plazo. Entonces, necesariamente, los que me conocen saben que el diálogo para mí es importante, porque si no nos hablamos, si no nos entendemos y todas las partes participan de ese diálogo, no vamos a lograr nada como país, que es lo que importa, que Costa Rica avance. Y de verdad que a mí me genera mucha frustración como legisladora ver el mundo de oportunidades que Costa Rica tiene con el desarrollo eléctrico y lo que hemos hecho tampoco en la generación distribuida. Imagínense todo todavía el potencial, y aquí ni hablemos de eólica ni geotermia, o sea, el potencial es enorme, enorme, pero pucha, no nos estamos poniendo de acuerdo y estamos perdiendo esa oportunidad con la afectación económica que eso significa, perder competitividad, ¿verdad? Perder una marca país importante, que es la marca verde, y ustedes vieron, ustedes saben ustedes todos aquí son expertos, ustedes saben qué es lo que está pasando con la energía térmica. Y vean, un dato que tal vez don Jan me dice, porque me lo dio una persona del sector, queremos construir una planta térmica en Limón, el costo anda de cerca de 17, 18 centavos de dólar el kilowatt de esa planta, con un sistema fotovoltaico, el costo es de 2 o a 5 centavos de dólar. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo de verdad? O sea, ¿cuál es la lógica de las tomas de decisión que estamos haciendo como país? Entonces, aquí sí hay que bajarle un poco como a las intenciones particulares, entendiendo evidentemente que no existe ninguna afectación, sobre todo para las distribuidoras, pero que sí no lo hacemos, sí va a haber una afectación en el largo plazo para el país y para el mismo sector y para el mismo mercado, porque el prosumidor va, porque la gente va a autoabastecerse y las industrias van a autoabastecerse sí o sí. Eso es. Y nosotros no vamos a poder detener, si no detenemos el tema de inteligencia artificial, imagínese todo lo que va a pasar con los sistemas de almacenamiento. Así que nada más quería decir eso, don Luis Fernando. Espero que me vuelva a invitar. Bueno, muchísimas gracias. Don Jan, nos quedan un par de minutitos en Gracias. tiempo. Bueno, como han inferido, en nuestra Cámara hay frustración, en parte porque la nueva ley y su implementación para nosotros implicó dar un paso adelante y 3 o 4 para atrás. Lo más grave ha sido perder la medición neta sencilla, que para nosotros pues es un buen mecanismo. Sabemos que ARECEP lo ve un poco distinto, pero creo que ahí nos falta diálogo. Nos preocupa que tal vez, esto tardó 13 meses, los usuarios estaban ansiosos esperando que la modificación a la metodología tarifaria resolviera el problema y no ha sido así, persiste la frustración y la desazón. Y incluso estamos teniendo algunos usuarios que están teniendo que retirar de servicio sus sistemas DER porque no les están funcionando. Teníamos un proyecto para dotar a cientos de radiobases celulares de pequeños sistemas fotovoltaicos. Con la nueva normativa la tarifa simplemente no funciona. Y todo esto es lamentable. Lo que nos preocupa es que no vemos en el futuro inmediato una solución a este tema, sin tal vez tener que recurrir a la Asamblea Legislativa y pensar tal vez en una reforma a la 10.086 o alguna legislación, pero consideramos que esto
tiene que resolverse. Debe resolverse. También no perdamos de vista que ARECEP tiene potestades regulatorias de fijación tarifaria que no necesariamente requieren reformas legislativas. Por ejemplo, estas tarifas de acceso y las DER, eso es potestad de ARECEP fijarlas. Y si bien, por ejemplo, la tarifa de acceso es una tarifa máxima, pero la única distribuidora que ha tomado la iniciativa de descontarla para no perjudicar al usuario es Copesantos. Todas las demás la aplican tal cual. Entonces yo no veo, digamos, que de las distribuidoras, salvo que tal vez don Luis Fernando nos sorprenda, pero sí hay margen para disminuir esas tarifas para que no sean tan lesivas. Y esta modificación, pues al final del día, mitiga pero no resuelve el problema, y eso consideramos que no debe ser. La ley vino a promover los recursos energéticos distribuidos, y si no lo está haciendo, pues toca una corrección de rumbo, y para eso pues tenemos que seguir dialogando, ver qué podemos lograr con ARECEP. También hay un tema que ARECEP tiene, digamos, como concepto, y que es, así como se está penalizando el autoconsumo distribuido, pues también se le puede y debe premiar por ser un recurso renovable que está aportando energía limpia en un momento donde también con la transición energética estamos retrocediendo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden y que se necesitan hacer. Vamos a tener que seguir con esta lucha y esperar tener buena acogida en el Poder Legislativo. Hay cosas que se pueden hacer ahí, y con ARECEP pues queremos seguir trabajando con ustedes, Daniel, con el CDR y con la Intendencia y con la Junta Directiva, pero es muy importante y es necesario y tiene sentido. Muchísimas gracias, don Jan. Se nos ha agotado el tiempo, pero tenemos claro que la discusión, el diálogo, el llegar a encuentros y acuerdos es la forma natural y tradicional de nuestro país. Este espacio ha sido para crear justo esa condición del diálogo, de encontrarnos, de tener la capacidad de disentir, pero poder dialogar y construir. Muchísimas gracias a don Ronnie Rodríguez, quien es viceministro de Energía, a doña Katia Cambronero, quien es diputada de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, don Jan Volkervink, quien es el presidente de esta Cámara de Generación Distribuida, y también a don Daniel Fernández, quien es director del Centro de Desarrollo y de Regulación del ARECEP. A todos ustedes por participar con nosotros en este espacio, también agradecer, y les invitamos a mantenerse en sintonía.